Hermanos, buenos días. Puede tomar su asiento. Seguimos estudiando el libro, ¿cierto? Y hace 8 días quedamos en el capítulo 5. ¿Sí lo recuerdan? ¿Alguien recuerda cuál es el tema del capítulo 5? ¿Alguien lo recuerda? La idea es que usted lea el libro en la casa y que venga y participe. La idea aquí es que participen todos y que no sea solo cátedra. ¿Cómo? La jurisdicción, ¿sí? Y hace 8 días vimos unas jurisdicciones. ¿Alguien se acuerda cuáles vimos? La de la familia, pero antes de la familia, ¿cuál está? La del individuo, ¿listo? Es importante porque creo que ese es el hilo que traza más o menos el autor desde el 5. Entonces vimos la jurisdicción del individuo, ¿cierto? Vimos la jurisdicción de la familia, ¿sí? Y hoy, para ir concluyendo el capítulo 5, vamos a ver entonces la jurisdicción de la iglesia local, ¿cierto? Y la del gobierno, ¿listo? ¿Sí estamos todos de acuerdo? Estoy más o menos en la página 82, si usted de pronto trajo el libro y lo quiere abrir, estoy más o menos en la página 82. Listo, entonces necesito que alguien me ayude con Efesios capítulo 4, versículo 11, y otra persona que vaya buscando Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. ¿Listo? Entonces, hoy la idea es que participemos y que todos podamos aportar algo de lo que hayamos aprendido. ¿Listo? Entonces, Efesios queda en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Quién lo tiene? ¿Gaby lo tiene? ¿Gaby no lo tiene? ¿Efesios? ¿No? Efesios 4, 11. ¿Sergio? Hágame el favor. ¿De qué está hablando allí? ¿De los dones? ¿Quién da más? ¿De qué está hablando Efesios capítulo 4, versículo 11? Son las personas que Dios ha colocado para capacitar a la iglesia, ¿cierto? Entonces, la jurisdicción en la iglesia, digámoslo así, Dios ha establecido que esté en quién, en qué personas, según el pasaje. Sí, el pastor, ¿cierto? Pero en lo que él ha dicho es interesante porque el pasaje nos está hablando de los profetas y de los apóstoles. Y en este momento hace referencia a ¿qué? A lo que ellos dijeron, lo que está establecido en su palabra. Esa es la jurisdicción que tienen los pastores en la iglesia, ¿sí? Ellos son la autoridad, digámoslo así, en la iglesia, ¿sí? Pero todo basado en las escrituras. ¿Listo? Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Ah, sí. Eso, no lo vas a perder porque ahorita toca leer el que sigue. Entonces, ahí está dando también unos parámetros de esa jurisdicción. ¿Cuáles parámetros está dando? Para esa autoridad que está en la iglesia. ¿Cómo tiene que pastorear la grey del Señor o la iglesia? ¿Cómo la tiene que pastorear? El frío los tiene callados. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, cuidándola, pero ¿cómo? ¿De qué manera? No a la fuerza, ¿cómo más? No por avaricia, ¿qué más? ¿Con qué? Con sincero deseo, ¿cómo más? Falta una.
sin tener señorío. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Porque estamos hablando de jurisdicción, ¿cierto? Entonces, como la autoridad de la iglesia. Pero ¿cómo así que sin tener señorío? Jessica. Bueno, recordando que la grey que ellos cuidan no son de ellos, sino es de quién? Del Señor, ¿sí? Y eso es algo importante. O sea, la iglesia no le pertenece al pastor, la iglesia le pertenece a Dios, ¿sí? Y es muy importante que la iglesia o nosotros como iglesia tengamos muy presente eso. Por eso a mí me gusta el énfasis que hace Sebas en decir cómo está nuestra relación con la palabra. Porque hoy en día hay muchos pastores que se señorean de la grey del Señor, se apropian de la grey del Señor. Pero yo le pregunto, ¿quién es el responsable? La iglesia. Porque la iglesia debería leer la palabra y discernir lo que está pasando. ¿En dónde? En la misma iglesia. Entonces, hace 8 días, si no estoy mal, el pastor Sebastián nos hablaba acerca de los hermanos de ¿dónde? De Berea, ¿cierto? Cómo los hermanos escuchaban a Pablo y él decía que no era una actitud de criticarlo o mirar en qué fallaba, sino más bien verificar que lo que él estuviera diciendo sí estaba en las Escrituras. Y así traer un alimento más provechoso a la vida de la iglesia. Y es que hay muchas injusticias, ¿sí? Hay muchas violaciones en la iglesia, ¿cierto? Esta jurisdicción muchas veces se presta para que los hombres que están al frente se aprovechen de la grey, pero yo digo que también eso es responsabilidad de la misma grey, porque no leemos, no estudiamos, no miramos lo que dice la palabra del Señor y tampoco tomamos la posición que deberíamos nosotros tomar en esa jurisdicción, que es el segundo punto que marca aquí, sujetándonos a los pastores, revisando su conducta e imitándoles. Por eso vamos a solo leer 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, amor, ¿qué dice? Entonces, ¿qué tiene que hacer la grey? ¿Qué tiene que hacer la grey? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Sujetarnos a quién? A los pastores, ¿cierto? O a los ancianos, ¿cierto? Pero hay un pasaje en la Biblia que dice que nosotros debemos mirar su comportamiento, ¿cierto? Y es más, ahí decía que ellos tienen que dar un ejemplo de quién, de Cristo Jesús. Ellos tienen que comportarse como Cristo se comporta, y así la misma iglesia debe comportarse como los pastores se comportan. Y entonces aquí todos no nos vamos a vestir igual que Sebas, o todos no vamos a hablar igual que Sebas, sino que todos vamos a actuar según el actuar de Cristo Jesús, porque se supone que los que están aquí al frente nos están modelando ¿a quién? A Cristo. Pero nosotros como la grey del Señor, ¿cómo hacemos para saber si el que está al frente está modelando a Cristo o no? A través de las Escrituras. Por eso, una vez más, ¿cómo está tu comunión con las Escrituras? ¿Sí? Por eso son tan importantes las Escrituras en la vida de cada uno de nosotros, del individuo, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia y en la vida del gobierno. ¿Listo? ¿Algún aporte hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Listo, sigamos con Joan, córrele un poquitico, porfa. Entonces vamos con el del gobierno, ¿cierto? Entonces, todos sabemos que la Biblia nos habla en Romanos capítulo 13, si quiere hablar su Biblia en Romanos capítulo 13, y allí en Romanos capítulo 13 nos va a hablar y nos va, después de que Pablo, ustedes ya son expertos en Romanos, después de que Pablo nos ha hablado claramente del Evangelio, ¿cierto? Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? ¿Cómo?
12:1 no. Esa es la canción. No, no, el 12:1. El 12:1. Entonces, mire tan interesante lo que hace Pablo. Después de habernos dado doctrina, ¿cierto? Y después de que nosotros llegamos a Romanos capítulo 12 y decimos amén, entendemos el Evangelio. Eso es lo que pasa de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 12. Entendemos el Evangelio. Pablo en 12 capítulos nos ha explicado el Evangelio, doctrina. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, entonces desde el 12 adelante nos va a decir cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que vivir. Y en Romanos capítulo 13, entonces él nos va a decir que nos tenemos que sujetar ¿a quiénes? A las autoridades. Y hay algunas características y el Señor es tan bueno con nosotros que nos da unas razones válidas y concisas, directas, de por qué nos tenemos que someter a esas autoridades. ¿Por qué? Dígame alguien, ¿por qué nos tenemos que someter a las autoridades? Según esos versículos. Porque son puestas por él. Señor, ya, con eso punto. No, punto final, ya. No hay nada que decir. Dios las puso y Él dice que nosotros nos tenemos que someter. ¿Alguna objeción? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Listo. ¿Por qué nos tenemos que someter a las autoridades? Porque esas son puestas por Dios. Ahora, yo sé que usted ahorita en este momento tiene algunas preguntas y algunos aportes, pero yo quiero que espere para el capítulo que sigue, porque ahí vamos a tocar otra vez este tema. ¿Listo? Entonces, claro, hasta ahí. ¿Sí? Si quiere, leamos del 1 al 2. ¿Quién tiene Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2? Que lo lean voz fuerte. 13 del 1 al 2. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Ese es nuestro rol. ¿Cuál es el rol de las autoridades puestas por Dios? Que sigue de ahí para abajo. ¿Cuál es? ¿Qué le ha entregado Dios a las autoridades? La espada, que representa ¿qué? Justicia, ¿cierto? Y entonces ahí leemos que las autoridades están puestas ¿para qué? Para, ¿sí? Castigar al malo. ¿Y eso qué va a hacer con el malo? ¿O qué va a hacer en él? Va a generar ¿qué? Temor en ellos, ¿cierto? En el que hace lo malo, y en el que hace lo malo, en el que hace lo bueno va a generar paz, tranquilidad. Eso es cuando las autoridades hacen lo que Dios ha mandado hacer justicia. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Algún aporte? ¿No? ¿Nada? Sigamos con la siguiente, Joan, porfa. Entonces, él va a hablar de policías y ladrones. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda el ejemplo de policías y ladrones? ¿Han visto la película de, ya no me acuerdo cómo se llama? ¿De qué habla de policías y ladrones? Ok, sí, entonces sí entendieron la película. Cuando los policías y los ladrones huyen a otra nación, cruzan la frontera y ya no los pueden arrestar. Entonces va a hablar de que es peligroso cuando una de estas entidades que hemos visto, ¿cuáles? Individuo, familia, iglesia y gobierno, cuando una de ellas cruza ¿qué? La jurisdicción que le corresponde, ¿cierto? Hay un peligro allí cuando una de estas cruza la línea y quiere ejercer dominio donde no se le ha dado jurisdicción, ¿cierto? Entonces, ese es el de policías y ladrones. Joan, la siguiente. Porque allí viene el crimen y el castigo, ¿cierto? Entonces, él va a hablar allí
de que se hace, ¿cómo se dice? Él comparte el sentimiento de cuando hay violación de alguno de nuestros derechos, ¿cierto? Y quiere esa persona tomar venganza por sí propia. Entonces, como estamos hablando de películas, hay películas que se tratan de eso, ¿no? Como, ¿cuál? El Vengador, ¿cierto? Y él toma justicia por su propia mano, ¿sí? Pero si quiere alguien entonces que busque Lucas capítulo 6, versículos 27 al 28. ¿Listo? Que primero lo encuentre, porfa, que lo lea. Lucas capítulo 6, 27 al 28. Ajá. Entonces, ¿qué le corresponde al individuo en esa jurisdicción del individuo cuando se ve atacado, cuando lo roban, cuando, no sé, alguna violación de sus derechos? Según la palabra de Dios, ¿qué nos manda a hacer a nosotros? No quedó como claro ese mandamiento. Perdonar, pero es que yo no los veo como convencidos. No los veo diciendo amén por eso. Es difícil, pero es lo que nos manda el Señor, ¿cierto? Entonces el libro va a decir que cuando yo tomo venganza por mi propia mano, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Bueno, le Caín y Abel. Bueno, hay una violación de una jurisdicción, claro. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Primero que todo, estoy pecando ¿contra quién? Contra Dios. Porque Dios manda que lo que yo tengo que hacer con mis enemigos es que perdonarlos. Hay una jurisdicción que Dios ha establecido para que esa jurisdicción haga justicia. ¿Cuál es? Las autoridades que Él ha puesto. Y todo eso se lo tenemos que entregar a Él. Él va a decir que cuando nosotros tomamos justicia gracias por nuestras propias manos, entonces las autoridades ahora van a tener dos criminales para buscar. Ya no solamente al que cometió contra mí esa injusticia, sino que yo también, porque también falté a un derecho. Y mire que eso es lo que hoy vemos en nuestra sociedad, ¿no? La gente tomando, y qué triste es, y lo va a decir el autor, cuando nosotros como hijos de Dios decimos, ¿qué decimos? Ay, si no aportan. ¿Qué decimos cuando vemos que le están pegando a un ladrón, cuando están por allá, cuando matan a un violador? ¿Qué decimos? Deberíamos arrepentirnos por eso, ¿cierto? Uh-huh. Sí, para allá vamos en cuanto me gusta el caos en la escuela dominical. A mí me gusta ese ejemplo que él da, ¿cierto? Él me gusta el ejemplo que él da. Si quiere, Joan, pasa a la siguiente, que creo que es... Entonces él va a hablar del caos en la escuela dominical. No, creo que hay una antes, papi. Él va a hablar del caos en la escuela dominical y el pastor no lo decía antes, ¿cierto? ¿Cuál es el caos en la escuela dominical, Aleja?
le vamos a dar varita a Matías, a Santiago, ¿sí? Y entonces los papás, ¿qué hacen? ¿Qué haríamos? Decimos, bueno, ¿está bien? No, ¿cierto? Pero ¿por qué no? Porque es que nuestros niños son unos santos, son muy buenos, ¿sí? ¿Por qué no? Porque no es la jurisdicción que le corresponde ¿a quién? Al profesor, ¿sí? Pero mire que yo analizaba y claro, cuando se habla de un castigo físico que va a ejercer la iglesia, entonces los papás alzamos la voz. Pero cuando los hijos se están portando mal, cuando los hijos no les va bien en la casa, están siendo muy rebeldes, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Qué les estarán enseñando en la escuela dominical? Los profesores no les están enseñando nada bueno en la escuela dominical a mi hijo porque mi hijo esta semana se portó mal y venimos y le damos quejas al pastor para que regañe a los profesores. Entonces, mire que y es que él va a tocar este tema y va a ir muy detallado, pero es cuando nosotros, aquí claro, aquí nosotros pegamos el grito y decimos, ¿cómo le vas a pegar a mi hijo? Yo soy el que tengo jurisdicción sobre ellos, ¿sí? Pero cuando la iglesia empieza a hacer algunos eventos en los niños, entonces los papás como que empiezan a soltar responsabilidades. Porque hay una jurisdicción que empieza a sobrepasar los límites que se les ha trazado. ¿Sí me hago entender? Sí fue claro, el autor va muy despacio y detallando estos problemas acerca de cuando se violan esas jurisdicciones. Y entonces cuando esas jurisdicciones son violadas, claro, se pierde responsabilidad de parte de unos, ¿sí? Se requiere más inversión de otros, se requiere más tiempo de otros y hay un caos total, que es lo que vamos a ver en el capítulo 6. A mí me gusta la frase que él da porque dice que cuando una de esas esferas, en el capítulo 6 llamándolo esferas ya, dice que cuando una esfera de esas peca, ¿qué pasa? ¿Alguien leyó el capítulo 6? ¿Qué pasa cuando hay pecado en una de esas esferas? ¿El pecado qué pasa con el pecado? Sí, pero dice que el pecado sobreabunda, ¿sí? O sea, hay un avance más del pecado cuando en esas jurisdicciones hay pecado, dice que el pecado abunda aún más. Un ejemplo claro hoy es la sociedad como la tenemos. ¿Por qué tenemos la sociedad como la tenemos? ¿Por qué? Pero, ¿cuál fue la primera jurisdicción de nuestra sociedad que hoy se está violando? Y eso lo vimos hace 8 días. ¿De la familia cuál antes? Del individuo mismo. Es aterrador cómo la jurisdicción del mismo individuo está siendo violada por una jurisdicción más grande. Y ya me estoy adelantando un poquito al capítulo 6. Que el capítulo 6 nos va a trazar ese dilema de que la tendencia de las jurisdicciones grandes es ¿a qué? ¿A qué? A sobrepasar los límites y meterse en otras. Y entonces ahí viene un ejemplo de la adicción sexual, lo dice él. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Alguien lo recuerda? La idea es que participemos. Como ustedes leyeron el libro, tienen que participar. ¿Cómo? Sí, muy bien. En el colegio les hacen ver una película, ¿cierto? Acerca de homosexualismo y aún la misma película era para mayores de 18 años. Tenía algunas escenas muy explícitas, no sé. Y entonces se armó en el colegio, ¿cierto? El gran problema, porque el colegio quiere invadir ciertas jurisdicciones que le corresponden al padres. Pero yo quiero preguntar, ¿cuál es esa jurisdicción que se está violando? ¿Cuál?
Sí, pero ¿qué tema en concreto da el autor acá que se está violando? ¿La qué, Diana? La moral. Y el autor está diciendo, el colegio aún está inculcándole a nuestros hijos algo inmoral. Entonces, ¿a quién le corresponde enseñarle a los niños lo que es bueno y lo que es malo? Los padres. ¿Sí? Mis hermanos, y esto es un llamado de atención, porque muchas veces nosotros como padres dejamos que otros le enseñen a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el martes orábamos para que todo lo que estamos aprendiendo aquí, el Señor nos ayude para ponerlo en práctica. La responsabilidad de enseñarle a su hijo qué es bueno y qué es malo es suya, nosotros como papás, ¿sí? Y eso lo vemos muy claro en Deuteronomio, ¿cierto? Capítulo 6, ¿sí? Nosotros somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no entregárselo ni al Estado, ni aún a la iglesia. La iglesia no es la encargada de enseñarle a nuestros hijos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahorita vamos a ver el orden y qué papel o qué rol juega la iglesia en esto. Pero la iglesia no es la principal encargada de enseñarle a nuestros hijos qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros como padres somos los primeros responsables. Dios nos ha dado esa jurisdicción a nosotros de inculcarle a nuestros hijos lo bueno y lo malo. A mí me gustaba la predicación de hace 15 días, creo que fue, cuando había murmuración, ¿cierto? ¿Cuál era la murmuración que había? ¿Cuál era? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? ¿No? Juan dice que no. ¿Y cuál creen ustedes que era el tema de los niños? O imagínense los niños llegando allá cuando se iban a reunir. ¿De qué hablaban? Pues de lo mismo. De lo que hablaban los papás en la casa, los niños era lo que hablaban. Entonces imagínense esa generación que vio a los papás murmurar contra Dios y ahora ellos están recibiendo un mandato de parte de Dios. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver también en el capítulo 6. ¿Listo? Entonces, claro, la instrucción que yo debo dar debe ser bíblica. Y la instrucción bíblica me va a ayudar a enseñarle a los niños de que hay autoridad en todo lugar, empezando ¿por dónde? Por casa. Y enseñarle a respetar. Hace poco nuestro hijo Matías llegó a la casa y nos comentó algo que había dicho la profesora. Y él me dijo, y la profesora dijo tal cosa, y yo dije, no, eso son mentiras. Entonces yo le dije, ¿tú le dijiste así? Me dijo, no, yo dije en mi mente, yo me quedé callado, pero yo dije, eso son mentiras. Entonces yo me asusté porque pensé que él le había contestado de esa manera, ¿sí? Entonces yo le dije, muy bien, papi, estuvo bien que haya sido en tu mente y que no lo hayas dicho públicamente. Ahora sí, son mentiras. Y entonces él me preguntó y me hizo algunas preguntas acerca del tema, pero es poder inculcarle a nuestros hijos según la palabra de Dios y no volvernos unos revolucionarios con la Biblia, utilizar la Biblia para decir que somos bíblicos y armar una revolución. Gracias por el aporte. Aunque él va a colocar una fórmula que dice que hay buenos motivos, ¿cierto? A veces las personas tienen, por lo menos en la iglesia, anhelan que nuestros hijos conozcan del Señor y empiezan a crear ciertas actividades. ¿Hay buenas intenciones? Sí, pero se está violando una jurisdicción. ¿Y eso qué va a traer como resultado? Dice el autor. Resultados trágicos. ¿Listo? Que ese más o menos es el enganche para el capítulo 6, que él empieza con una frase, cuando más es menos. ¿Alguien recuerda por qué él da esta frase? Cuando más es menos. ¿Alguien la recuerda? Cristian. El profesor va a hacer una pregunta. Yo creo que, espera, doy mi opinión. Mi humilde opinión es que usted como profesor tiene una jurisdicción. O sea, usted tiene una jurisdicción que se le ha dado y no debe violar esa jurisdicción.
por más buenos, creo que es lo mismo que está acá, por más buenos deseos que tenga, usted tiene una jurisdicción, ¿sí? Ahora, es lícito lo que está sintiendo Cristian en este caso, y lo que yo entiendo, interpreto, es que Cristian quiere compartir el evangelio, ¿sí? Sí, es ese punto. Ah, ok. Bajo cuerda. Andrea, ¿qué ibas a decir? Claro, ahí es donde va el rol del papá. Para mí ahí es donde va el rol del papá. Porque, yo no, lo voy a decir, muchos que dicen que mandamos al niño al colegio ya es pecado. Para mí eso no es pecado. Como decía Sebas, no está mal que un profesor le enseñe matemáticas, que le enseñe, no sé, historia, que le enseñe inglés. Eso no está mal. El problema es cuando yo como papá mando a mis hijos al colegio para desentenderme. Quiero libres todas las mañanas, entonces yo mando a mis hijos al colegio y me desentiendo de ellos. Y no sé lo que pasa con ellos. En este caso que tú estás diciendo, por lo menos, eso es algo que yo he tenido para hablar con la profesora en la reunión. Porque ella pertenece a una, ¿cómo decirlo? A cierta iglesia de mala doctrina. Y ella lo que dijo fue algo de religión, pero mal enfocado. O sea, torciendo la Biblia. Entonces, aún si estos otros niños van y se lo dicen al papá, va a decir lo que está diciendo Cristian. Esa parte moral y esa parte religiosa no les conviene a ustedes. Y se le puede armar un problema a ella, ¿sí? Pero ahí es donde yo digo que van los papás. Como yo estoy pendiente de mi hijo y tengo comunicación con mi hijo, yo le doy gracias al Señor que yo puedo almorzar con mis hijos, sentarme y almorzar y preguntarles, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué pasó hoy? Y por eso fue que mi hijo me contestó y me dijo, pasó esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, yo como papá tengo la responsabilidad de hablar con mi hijo, de saber qué le están enseñando en el colegio, y cuando hay una reunión de padres, yo poder expresar algo que mi hijo me ha dicho. Y creo que esa es la forma, es más, porque ni siquiera mi hijo, aunque él dijo, eso son mentiras, él todavía no tenía como el argumento o las bases bíblicas para refutarlo de una manera convincente. Y él al primero que acude, y le doy gracias a Dios por eso, y eso es pura misericordia, es a mí a preguntarme, ¿sí? Y nuestros hijos deberían ser así, escuchan algo en el colegio, en la iglesia, que no deberían ir al padre, y el padre estar suficientemente capacitado en la Biblia para poderle responder y decirle sí o decirle no. Ahora, siguiendo con la pregunta que hace Cris, porque no la contestamos. Yo creo que Cris tiene un rol y una jurisdicción y unos límites que se le han marcado, y creo que debe respetarlos. Creo que debe orar por ellos, y si hay la oportunidad en otra, fuera de su área académica, llamémoslo así, si él puede generar unos espacios con los alumnos, aún con las mismas familias, ¿sí? Pero fuera del rol de educador, de profesor, ¿sí? Y poder compartir todo esto, creo que esa sería la forma en que un profesor podría compartir el evangelio con sus alumnos. No sé si alguien opine algo, diga Juan, no está. Ajá. Yo quiero volver al énfasis, al punto que yo quiero dar. ¿Cuán importante es la Biblia en cada jurisdicción? O sea, la forma de que mi hijo pueda, en este caso, exponer ante el profesor, va a depender de lo que el papá en su jurisdicción le ha inculcado a ese hijo. ¿Sí? Si él le ha inculcado rebeldía, le ha inculcado que no se tiene que someter a nadie, pues ¿cómo le va a contestar? Por eso yo digo que nosotros como padres tenemos que tener la palabra de Dios, y es tan necesaria en nuestras vidas y en cada jurisdicción. El individuo necesita estar permeado por la palabra del Señor, porque si no, esa jurisdicción va a estar en caos, total caos. La familia, nosotros como familias, el centro de nuestra familia debe ser la Biblia. Nuestros hijos deben ser inculcados a través de la palabra del Señor. El Estado, la iglesia, todo debe girar en torno a ¿qué? A la palabra del Señor. Y si no,
va a haber un caos, que es más o menos lo que está pasando en nuestra sociedad. Gracias. Es que ese es el punto que yo quiero ir. O sea, nosotros estamos en una sociedad donde el gobierno quiere adoctrinar a nuestros hijos. O sea, ahorita ya es de una forma directa, o sea, de frente. Quieren quitarnos a nuestros hijos, quieren ellos educarlos, quieren ellos formarlos, ¿sí? Es de frente, no están siendo disimulados, ellos van de frente. Y en estos momentos es cuando aún más siempre ha tenido que estar la iglesia despierta, pero creo que nosotros como iglesia, como familia y como individuos debemos estar llenos de la palabra del Señor y que el Señor nos dé sabiduría para, como decía Sebas, en el área donde yo trabaje, donde yo me desempeñe, yo pueda mostrarle el evangelio. Que mis hijos puedan ver en mi esposa el evangelio como ella se comporta conmigo en casa, cuando hace el almuerzo. Que mis hijos puedan ver el evangelio en mí, como yo me comporto en mi trabajo y aún como trato a mi esposa, ¿sí? Que ellos puedan ver eso, para que ellos tengan unas bases sólidas en medio de un mundo que está tan dañado por el pecado y tan corrompido con el pecado y que quiere arrebatarnos a nuestros hijos del seno del hogar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte? Juan Carlos creo que estaba levantando la mano. Creo que igual se han violado ciertas jurisdicciones y creo que Dios nos debe dar sabiduría, por lo menos lo que preguntaba Cristian, cómo hacer para, en vez de generar quizás más caos, yo pueda ser de bendición para otros. Porque volvemos al tema, la iglesia quiere que los jóvenes sigan al Señor, eso es lo que quiere la iglesia. Los ancianos de la iglesia quieren ver niños que sigan al Señor. Pero ¿qué pasa cuando esas buenas intenciones violan la jurisdicción de la familia? ¿Qué trae? Caos, que es lo que está diciendo el autor. Y la Biblia sigue siendo enfática, y para terminar quiero que abra la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, que es uno de los pasajes que ya hemos estado viendo, pero lo que dice Juan Carlos y lo que dice Daniel, el mundo bombardea por todo lado, por todo lugar, en todo momento, ¿sí? Pero la palabra también es clara para con nosotros los padres, lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, en nuestra familia, ¿sí? Y también estoy de acuerdo con Daniel, lo que yo hago es instruir a mi hijo, pero él también tiene su jurisdicción. Y de aquí a mañana él va a tomar la decisión. Pero nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Y está ahí en Deuteronomio capítulo 6. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Versículo 4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vean el versículo 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. ¿Cómo las enseñaremos? ¿Y cómo lo hacemos? Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire que la instrucción es clara, ¿cierto? Juan Carlos dice, pero es que los llevamos al colegio y allá les enseñan acerca de lo que es ahorita la tendencia. Los llevamos a fútbol y allá les enseñan. Prenden televisor y allá les enseñan. Pero es que la Biblia está siendo clara cuál es el rol de nosotros como padres. Y Sebas también lo estaba diciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted como docente? Muestre el evangelio por la forma de que usted se comporta, como usted enseña, ¿sí? El compromiso con su trabajo. Si usted trabaja en X o Y, no sé, área, demuestre el evangelio. En su hogar, muestre el evangelio. Necesitamos despertar si estamos dormidos, porque hay una batalla, ¿sí? Hay una batalla. Y nosotros como hijos de Dios no podemos estar durmiendo porque estamos en zona roja, estamos en área del enemigo. Este mundo le pertenece a alguien y el Señor ha entregado al príncipe de este mundo, a Satanás, y nosotros estamos en medio de ese mundo. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de cuánto necesitamos la palabra de Dios en nosotros primeramente como individuos, en nuestra familia, en el gobierno, en los colegios, ¿sí? En cada una de las áreas, cuánto hace falta la palabra del Señor. Gracias. Ese es el énfasis que yo quiero darle de
de cuán vital son las escrituras en todas las 4 áreas que estamos viendo. Y entonces que eso nos lleva a evaluar cómo está, vuelvo y hago la pregunta, cómo está nuestra comunión con la palabra del Señor. ¿Cómo estamos con la palabra del Señor? Amén. Póngase de pie y vamos a orar para terminar. Padre Celestial, Padre Precioso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú hoy una vez más nos exhortas, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, porque a veces dormimos, a veces dejamos de lado tu palabra, a veces le damos más importancia a otras cosas, Padre, y olvidamos, Señor, lo vital que es tu palabra para nosotros, Señor. Tanto así que el Señor Jesucristo dice que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, y pensamos que esto es una metáfora o que esto quizás es algo secundario, Señor. Pero tu palabra es clara, Señor, necesitamos tu palabra para poder vivir, que nos alimente cada día, Señor, en medio de un mundo hostil, oscuro, lleno de pecados, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser diligentes como lo veíamos en Efesios, como lo veíamos en Deuteronomio capítulo 6. Ayúdanos a ser diligentes, Padre, primeramente nosotros como varones, a escudriñar tu palabra, a memorizarla, a meditar en ella, a ponerla en práctica, Señor, y después inculcarla en nuestro hogar, Padre Celestial, a enseñarle a nuestros hijos el temor a Jehová, Señor, a que ellos en nuestra casa, Señor, puedan ver, Padre Celestial, la Escritura reinando en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Padre Celestial, para que las Escrituras nunca, Señor, se quiten del centro, Señor. Que las Escrituras sean el centro de lo que hacemos, de cómo nos comportamos, de la liturgia, Señor, de todo lo que hacemos en la iglesia. Que la Biblia sea el centro, la que domine, la que gobierne, Padre Celestial. Que todos estemos sometidos como iglesia a tu palabra, a las Escrituras, Señor, no a pensamientos de hombres, no a tradiciones, Señor, sino que podamos llevar vidas conforme tu voluntad, Padre Celestial, conforme tu palabra, Señor. Guíanos a vivir para ti cada día y cada momento, a exaltarte y a glorificarte por medio de tu palabra, Señor. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.